En el capítulo de hoy estaremos con Ana hablando sobre cómo es el proceso terapéutico. Muy buenos días a todos, un día más aquí para hablar de salud mental y de nuevo estamos con nuestra querida amiga Ana Ballesteros, que como todos sabéis es psicóloga sanitaria que trabaja con población adulta y adolescentes, aplica un enfoque cognitivo-conductual y además es un pilar fundamental del equipo de psicología online avanzada. Muy buenos días, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, encantada de estar aquí. ¿Y tú? Pues igualmente, deseando charlar otro ratito, Eso es. saber un poquito más de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Del proceso terapéutico. Hemos hablado en otras ocasiones Mm, de alguna cosa relacionada, de la primera sesión, de eso tal, es. pero vamos a hablar hoy del conjunto, del proceso. Así que, bueno, Ujú. cuéntanos primero para saber qué es un proceso terapéutico. Bueno, el proceso terapéutico es el conjunto de sesiones que se tienen en terapia, en las cuales, bueno, pues podríamos establecer una serie de áreas, ¿no? Por así decirlo, la primera de ellas sería la evaluación, la primera sesión, ¿no? Donde vas indagando pues los síntomas del paciente, qué le ocurre, se establece ese vínculo terapéutico, ¿no? El que te vas conociendo. Luego entra el tratamiento como tal, que es donde, digamos que esa fase de ejecución, donde se tratan aquellas áreas problemáticas con las que el paciente llega a terapia. Y luego diríamos que se haría un seguimiento, ¿no? Una vez se concluye con ese proceso de tratamiento como tal, las sesiones se espacian mucho más y bueno, luego se haría un cierre, ¿no? En el cual pues tratamos de hacer una prevención de recaídas, ¿no? Pues si por ejemplo yo tenía una sintomatología ansiosa, ¿no? Trataremos de, de prevenir un poco si esa sintomatología aparece otra vez, qué voy a hacer, ¿no? Si estamos tratando de una adicción también, que no haya una recaída sobre esa adicción. Y bueno, es un proceso que tiene un principio y un fin, pero que muchas veces puede ser recurrente en el tiempo, ¿no? Yo puedo regresar a terapia porque me han ocurrido otras cosas, porque ha habido una recaída, que muchas veces se entiende dentro de ese proceso. Así que bueno, vamos a ver un poquito cuáles son esas fases, mejor que áreas, ¿no? Esas fases que tiene el proceso, para, bueno, pues las personas que estén preguntándose ahora, ¿debo ir a terapia? ¿No? Pues creo que a veces el conocimiento, el tener control de la situación nos ayuda un poco a tomar esa decisión más en claro y saber de qué se trata, porque muchas personas vienen a la sesión, pues es como, bueno, me pasa esto y ahora qué, ¿no? Y esto cómo se trata, ¿no? ¿Y me vas a dar un recurso o una estrategia, ¿no? Entonces, bueno, pues tratar de desmitificar algunas cositas y aclarar qué se hace aquí en las sesiones. Claro. Hay una pregunta muy frecuente que, que llega antes de que empiece el psicólogo a trabajar, que es el paso previo, que yo lo veo, y, y es que muchos pacientes llegan diciendo, ¿esto cuánto dura? ¿Cuántas Ah, sesiones ujú, necesito? ¿Esto son 3 sesiones? ¿Son 8? Mm, eh, claro. ¿Qué podemos decirle a los pacientes sobre este tema? Bueno, creo que es muy normal preguntárselo, ¿no? Porque al final, pues es lo que digo, creo que necesitamos tener un poco de control sobre nuestra vida. La incertidumbre es algo que manejamos muy mal generalmente, pero no podemos decir un número de sesiones porque nunca se sabe, depende de muchísimos factores. Depende de la frecuencia de las sesiones, depende de la adherencia al tratamiento, es decir, cuán comprometido está el paciente con ese proceso, ¿no? De lo que le esté ocurriendo en su vida, porque muchas veces hay personas que tienen cierta sintomatología porque está pasando algo en mi vida y a lo mejor cuando eso termina, pues a lo mejor estoy en una relación que no me está haciendo bien y eso finaliza, ya eso me está generando un bienestar, ¿no? Y a lo mejor ya puedo entrar en ese seguimiento. Entonces depende de tantos factores que nosotros no sabemos y para empezar, cuando viene una persona, esa persona es tan desconocida para nosotros como nosotros para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues dependerá también de la implicación, ¿no? De que exista un vínculo, de que nos entendamos entre nosotros, porque esto al final es una relación profesional, pero tenemos que entendernos. Así que, pues, desgraciadamente no podemos decir un número de sesiones, sí que hablamos sobre estas fases para que lo conozcan un poquito más. Intentamos informar que al inicio
Es necesario que las sesiones sean más frecuentes porque en esta fase de evaluación necesitamos conocer a la persona a la que estamos tratando, lo que le pasa, ¿no? Quizá hacer una línea de la vida, ¿no? Para situar todos esos acontecimientos vitales, quizá pasar alguna prueba, ¿no? Pues no sé, algún cuestionario que nos pueda ayudar o aclarar, una buena entrevista. Y bueno, al principio se viene con más necesidad de ese desahogo, de querer trabajar y solucionar cosas, y luego ya se va espaciando, pero más allá de eso, nunca sabemos. ¿Qué decimos? Pues unos meses, a lo mejor es como lo más claro que podemos llegar a decir. Suele establecerse en unos meses el proceso, pero evidentemente nunca sabemos cuánto tiempo, puede ser más y puede ser menos. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Claro, también hay aquí una cosa que imagino que ocurre, que es que habrá problemáticas y personas que necesiten estar siempre en terapia, que no Puede pasar. puedan dejarlo, aunque no sea a lo mejor lo habitual, y otras que a lo mejor necesiten menos. Cuando Ajá. tienes un proceso con todas esas fases que nos has dado una pincelada ahí, un nombre ahí al principio de la evaluación, de no sé qué, bueno, ahora entramos en detalle, pero ¿cuántos tú estimas que puede ser un mínimo necesario para que el psicólogo conozca a la persona, pueda mandar una serie de tareas y ejercicios o Ujú. herramientas y tal para que se complete un ciclo? Si lo quieres estimar en sesiones o Ajá. así, por ejemplo, pero Ujú. no lo sé, cuéntanos más o menos cuánto puedes estimar que para que una persona que no tiene ni idea y tenga algo de control le digas, pues mira, son 10 o son 12 o son 15 sesiones y ese Ujú. sería el mínimo mínimo y a partir de ahí ya se podría, pues Ujú. bueno, pues que sea más largo. Bueno, como digo, depende mucho de la problemática. Como tú bien dices, hay personas que necesitan estar en tratamiento, pues a lo mejor si se trata, por ejemplo, de un trastorno bipolar, que sabemos que es un trastorno del estado de ánimo que es crónico, ¿no? O si estamos hablando a lo mejor de un trastorno de la conducta alimentaria que se suele alargar mucho en el tiempo. Si estoy viviendo con un estresor diario, ¿no? Pues a lo mejor tengo un familiar enfermo o estoy en un empleo que no puedo dejar y me está generando mucha angustia, ¿no? Entonces va a depender de lo que digo, de lo que esté pasando en mi vida y no solo va a depender de la terapia en sí, ¿no? La terapia es un porcentaje de tu vida, luego tú después de las sesiones tienes que tratar de trabajar para mejorar tu calidad de vida, ¿no? Y tratar de aplicar lo que se está trabajando en las sesiones. En cuanto a número de sesiones, como digo, es un poco impredecible, pero yo creo que un proceso terapéutico no es más corto que 10 sesiones, ¿no? O sea, creo que es como Claro. por establecer un mínimo más o menos, ¿no? Mm. Y luego en cuanto a espaciarlas, pues yo te diría en líneas generales que a lo mejor a partir de esas 10 sesiones, a lo mejor podemos pasar a quincenales o cada 3 semanas, ¿no? Porque ya se ha estado trabajando mucho más. Creo que es muy importante, o al menos para mí, de vez en cuando espaciar esas sesiones, porque creo que es importante que la persona pues no genere dependencia a la terapia, que sepa aplicar bien lo que se está trabajando, ¿no? Sí que es verdad que se hace, sí que se va haciendo un control, ¿no? Pues a lo mejor, pues yo muchas veces digo, pues vamos a estar 3 semanas sin vernos, a la semana y media pues escribir un correo, un poquito me cuentas cómo estás, si necesitas que te ayuden algo, ¿no? Creo que es importante que sientan esa cercanía, ¿no? Y que no solamente existimos en las sesiones, sino que estamos para algo más. Pero no creo que un proceso terapéutico pueda ser más corto de unas 10 sesiones, pero también hay procesos que son muchísimas más sesiones. Por Claro. tanto, creo que acogerse al número de sesiones o el tiempo que voy a estar en terapia, lo único que nos va a generar es malestar, yo pienso, y creo que es un proceso en el que tienes que fluir, que tienes que conectar y trabajar en ti mismo. Entonces, si vamos pensando ya en el tiempo que vamos a estar en terapia, creo que ya no se genera una buena relación con el proceso terapéutico. Sí, tienes creo que toda la razón, pero sí que es verdad que como es una duda que tiene mucha gente, está muy bien saber Sí. que al menos voy a necesitar esas 10 sesiones
el tiempo probablemente. inicial por el que comentas pueden ser sesiones que sean semanales al principio, Ujú, así sí, que esas 10 semanas al menos voy a tener que estar yendo a terapia, que pueden ser ujú, muchos más, y que si este es el mínimo, pues a lo mejor la media habitual pues son 20 por decir puede un ser. número, Ujú. no lo sé. Sí, 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 Pero sí que eso puede es. ser algo que a la gente le ayude a decir, bueno, esto no es inmediato, vamos a empezar a trabajar Claro, y que vayan con una idea más clara. Vamos a hablar ahora de claro. las fases estas que has comentado, si quieres a Sí, detallar cada una de ellas y ajá. cuéntanos la primera, ¿cuál sería? La primera fase es la fase de evaluación, ¿no? Que son estas primeras sesiones en las cuales quizás más modo de entrevista, ¿no? De conocer a la persona, de conocer su entorno, de entender su vida, entender la sintomatología que está presentando o el malestar, no siempre es una sintomatología patológica, ¿no? El malestar que está sintiendo. Entonces, es una fase de preguntar mucho, de entender, de conocer bien a esa persona. También en esa fase de evaluación creo que hay mucho desahogo emocional porque la persona suele venir pues bueno, con un malestar emocional que necesita, ¿no? El contar, el sentirme acogido, ¿no? Entonces, digamos que muchas veces las fases incluso se van solapando, ¿no? Creo que no es algo rígido el proceso terapéutico. Y en esta primera fase, bueno, pues muchas veces a lo mejor pues podemos utilizar algún instrumento de evaluación, como es un test psicométrico, un cuestionario, que esto depende un poquito bueno, de la perspectiva de la que cómo trabaje cada psicólogo, ¿no? Y en la fase de tratamiento es cuando, digamos que ya tenemos esos objetivos terapéuticos que hemos Ahora, visto en la ahora fase de evaluación. perdona, Ana, sí, ahora comentas sobre la segunda fase, pero Sí, en esta primera fase me gustaría saber, porque, bueno, entiendo que en esta primera fase, sobre todo que el psicólogo consiga la máxima información posible del eso paciente. es. Ujú. Entonces, mayoritariamente será el paciente el que esté hablando, ¿no? El psicólogo pregunta, Ajá. el paciente Ujú. responde y es más recopilación de información para que luego en las siguientes fases Claro. vosotros podáis ayudarles y saber un poquito lo que Ujú. ocurre. Aquí también nos llegan a veces algunas consultas, algunas dudas, que cuando un paciente empieza la terapia, tiene dudas de mm, el psicólogo no me está diciendo cosas que Puede hacer, ser, sí. estoy solo hablando yo, es normal en este caso que en esa primera fase sea así. Claro. Eso es, o sea, al final nosotros no podemos intervenir si no tenemos toda la información, de hecho no es ético, ¿no? Entendemos la angustia de la persona con la que viene, la angustia con la que viene la persona, pero no podemos hacer un plan de tratamiento o ayudar hablando sobre recursos o sobre psicoeducación, que la psicoeducación es educar al paciente en la psicología en términos, ¿no? Que entienda lo que le está pasando. Entonces no lo podemos hacer porque no conocemos a la persona y no tenemos la información suficiente. Creo que es importante esto recalcarlo en la primera sesión, ¿no? Yo lo digo, esta primera sesión va a pretender esto, ¿no? Antes de empezar, ¿no? Me vas a contar, pues, quién eres tú, cómo es tu vida, qué te está ocurriendo, ¿no? Yo te voy a ir preguntando lo que me parezca más importante saber de ti y a través de toda esta información el fin de la evaluación es establecer los objetivos terapéuticos, es decir, con toda esta información, nosotros, ¿qué vamos a trabajar en terapia? ¿Vamos a orientarlo a crecimiento personal y autoestima? ¿Lo vamos a orientar a la sintomatología ansiosa, ¿no? Y un poco establecer también las prioridades, ¿no? Es decir, ¿qué me está generando eh, que está interfiriendo más en mi calidad de vida, ¿no? A veces tenemos que hacer Claro. como esta lista de prioridades, por así decirlo. Entonces, el fin último es establecer los objetivos para que haya una línea en el tratamiento. Es decir, el paciente tiene que saber para qué está viniendo a terapia, ¿no? No se trata solamente de contar, sino se Ujú. trata de, vale, vemos que estas son las problemáticas y en todas las sesiones va a haber un objetivo claro, ¿no? Entonces yo siempre intento explicar esto para que nos sientan la sensación de que solo harán ellos y bueno, en esas primeras sesiones de evaluación nosotros también intervenimos realmente porque elaboramos teorías, les preguntamos, ¿no? Y como digo, pues estos objetivos se establecen en común para que el paciente tenga la seguridad sobre lo que se está trabajando. Yo creo que no se debería de alargar muchísimo esta fase de evaluación, ¿no? Porque creo que eso no genera adherencia al tratamiento, entonces yo diría que tienen que ser las dos primeras sesiones y a partir de la tercera ya comenzar a trabajar con esas áreas problemáticas y también indicar que nunca se deja de evaluar.
porque Claro. aparecen nuevas cosas, nuevas perspectivas, conoces algo del paciente que no sabías antes, te cuenta algo que no te había contado. Entonces la fase de evaluación sí la encajamos en el principio, pero como digo, no es inamovible, o sea, siempre estás evaluando cosas, ¿no? Claro, lo que decías antes de que se superponen estas fases y que Sí, entiendo que para esto que comentas de la adherencia, aunque a ti realmente te fuese a llevar 4 o 5 sesiones conseguir evaluar al paciente, que tú ya en la tercera empieces a mezclarlo con la siguiente fase un poco para conseguir esa eso adherencia es, y que haya un 50-50, ¿no? Ya conoces un poco la historia del paciente, ya eso puedes ir es, trabajando un poco, pero sigues recopilando información y puedes ir trabajando. eso Perfecto. es. Ya tenemos la primera fase de evaluación. ¿Cuál sería la segunda fase de este Sí. proceso? Pues la segunda fase es la fase de tratamiento, donde nosotros ya tenemos los objetivos clarificados y vamos a trabajar bueno, para mejorar la calidad de vida de la persona, ¿no? Siempre decimos que es un trabajo en común, ¿no? Entonces, ¿cómo estructuro yo las sesiones? Más o menos, pues generalmente los primeros 10 minutos, pues siempre pregunto, ¿no? Cómo le ha ido la semana, qué tal está, qué le ha estado pasando, ¿no? Creo que es importante establecer esta conversación y a raíz de ahí, pues vamos al tema que teníamos previsto, ¿no? Esto, como digo, tampoco hace falta que siga una estructura súper rígida. Es decir, yo a lo mejor estoy trabajando un duelo, por ejemplo, pero hoy me ha pasado algo con mi jefe y necesito tratarlo en sesión, ¿no? Al final es importante que las sesiones tengan sentido para lo que me está pasando, ¿no? Entonces, los objetivos nos ayuda a tener esa línea, pero no siempre es inamovible, ¿no? Y cuando trabajamos sobre eso, pues siempre pues hacemos algún ejercicio, alguna tarea a lo mejor para casa, ¿no? Y siempre tratamos en los últimos 5 o 10 minutos sacar una conclusión que me pueda ayudar en el día a día, ¿no? Y que sobre todo las sesiones de tratamiento van a tener una repercusión en mi vida, ¿no? O sea, esto que estamos trabajando hoy, cómo lo puedo llevar a mi vida diaria, ¿no? Si estamos viendo, no lo sé, si estamos haciendo algún ejercicio para la relajación, la respiración, ¿no? Para sintomatología ansiosa, pues indica al paciente cómo lo puede aplicar en su día a día, en qué momentos, en qué intensidad de la ansiedad, ¿no? Entonces, y esto se va discutiendo, o sea, al final es un trabajo de dos, no es que el psicólogo te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Nosotros muchas veces utilizamos recursos distintos para cada paciente porque tratamos de adaptarnos a la persona que tenemos enfrente, no a todo el mundo le funciona lo mismo, somos muy diferentes entre nosotros, ¿no? Hay quien le hace su ejercicio de meditación y súper bien, hay quien no conecta y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa fase de tratamiento es la más larga, que es donde se está trabajando pues, en lo que me está ocurriendo. Claro. Y que, como comentas, es que pueden surgir cosas Claro, bueno, he ido a terapia por este problema principal, pero en mi vida ocurren cosas que a lo mejor conviene tratar, que van apareciendo poco a poco. Eh, ¿Cómo se pasaría a la siguiente fase? ¿Y cuál es? sí. Cuéntanos un poquito sobre la siguiente. La siguiente fase es la fase de seguimiento, en la cual, o prevención de recaídas, ¿no? Como hemos dicho, en esa fase de seguimiento, esa persona ya se siente mucho mejor, las sesiones están mucho más espaciadas, ya hay una calidad de vida mucho mejor, ya no hay tanto malestar, sabe gestionar lo que le está pasando, pero consideramos que si dejamos ahí la terapia, pues a lo mejor la recaída puede ser más temprana, ¿no? Entonces tratamos de que toda la información que se ha brindado pues esté muy encajada, que esté interiorizados todos los recursos que se han hablado, ¿no? Que se haya comprendido bien y, y bueno, pues un poco a modo también creo que la terapia se tiene que ir dejando poco a poco, ¿no? No puede ser algo brusco, ¿no? De pues estado semanalmente y luego de repente ya no vengo, ¿no? Tiene que ser algo que sea progresivo, ¿no? Y luego, bueno, pues se haría ese cierre donde siempre se le brinda a la persona la oportunidad de regresar cuando lo necesite o de contactar con nosotros si le ocurre algo. Claro. Em, Recuerdo en otro podcast que estuvimos hablando y comentábamos, creo que fue con Paula, Ujú, comentábamos una espiral que se da en el proceso terapéutico, en el ujú. que hay momentos en los que se mejora, pero luego pues como que se va un poquito para atrás y que es Sí, una fase en la que es ascendente todo el rato, pero que hay momentos de subidas y total. bajadas. Entonces, Sí, recuerdo que comentábamos que en estos casos hay momentos en los que el paciente se encuentra muy bien, ha mejorado mucho y se pasa a la siguiente fase, a lo mejor de seguimiento o ujú, incluso el paciente ya está buscando el cierre, dependiendo ya de cómo de avanzado,
pero luego hay una recaída. Puede ocurrir esto en el proceso, ¿no? Que estéis Sí, avanzando de fases, que a lo mejor hayas pasado al seguimiento y de repente sienta que claro. se ha dado un poquito para atrás y a lo mejor hay que volver a una fase anterior. ¿Puede ocurrir esto? Claro, como decimos, las fases no son inamovibles y ya ha ocurrido en una fase de seguimiento volver a una fase de tratamiento y tener sesiones más seguidas. Yo siempre digo que el proceso no es así, hacia arriba, ¿no? Y ya me siento mejor. El proceso suele ser así, hacia arriba, hacia abajo, subo, bajo. Depende de tantos factores que nos encontremos bien, que no. Entonces, por eso creo que es importante, ¿no? Pues creo que como se comentaba ahí, pues no dar altas precipitadas, ¿no? Esperar un poco, revisar si a lo mejor cuando he trabajado ciertos objetivos, hay otros objetivos terapéuticos que en primer lugar no eran tan importantes, pero que a lo mejor los podemos seguir trabajando, ¿no? Entonces, creo que es importante, pues siempre, el paciente al final decide, ¿no? Cuando desea cerrar la terapia, por supuesto, pero creo que nosotros tenemos que recomendar siempre lo que consideramos que es mejor y cuando vemos que hay un cierre un poco anticipado, tenemos que poder decirlo, ¿no? Al igual que cuando viene una persona de inicio y dice que solamente quiere tener una vez al mes, yo le doy esa vez esa sesión al mes, no hay ningún problema, pero yo le voy a hablar de las limitaciones que va a tener para esa persona tener solamente una sesión al mes. Entonces nosotros creo que tenemos que recomendar, por eso es importante en la primera sesión hablar de estas fases, ¿no? Para que la persona conozca cómo va a ser el proceso y siempre ir pactando lo que consideramos entre psicólogo y paciente que es mejor para su vida. Claro. Por lo que has contado, yo veo claramente que es muy necesario que las primeras sesiones se tengan con un ritmo Sí, eh, cortito, ¿no? Para conseguir en esa evaluación sacar la máxima información posible lo antes que se pueda y sí, empezar con las primeras herramientas dentro del tratamiento ya para que claro. el paciente mejore. Entonces, creo que es fundamental, ¿no? Que esas primeras sesiones no sean una vez al mes. Eso Entiendo que es. sean, imagino que serán una vez a la semana lo más habitual Ujú, y que sí que luego, a lo mejor, ya cuando el tratamiento está más avanzado, cuando ya estamos cerca de esas 10 sesiones mínimas que comentabas, a lo mejor se puede empezar a, ya dependiendo de la claro, persona y de la situación, a espaciar más y tener claro. esas sesiones con más tiempo, ¿no? Claro, al inicio recomendamos semanales o como mucho quincenales, dependerá de la persona. Hay personas que es cierto que a lo mejor vienen por un problema muy, muy, muy puntual en su vida y que está bien que puedan venir de manera quincenal y se lleva muy bien el proceso y no hay ningún problema, pero espaciarlo más allá de las quincenales al inicio, es lo que digo, no genera adherencia porque pasa mucho tiempo entre sesión y sesión, olvidan la información, no le dan tanta importancia a la terapia, no se trabaja tanto entre sesiones, o sea... Yo siempre digo que es tan importante lo que trabajas en la sesión como cómo lo aplicas en tu vida, ¿no? Claro. Yo a veces les digo, la sesión es como la clase teórica, por así decirlo, bueno, pues de hablar de estos conceptos, de tratar de estructurar la información, de hablar de recursos o estrategias, y luego la fase práctica es cómo lo aplicas tú, cómo te vas a llevar la información de las sesiones, ¿no? Por eso a mí muchas veces me gusta, pues a lo mejor mandar un resumen de la sesión a los pacientes para que tengan esa información o que vengan a la sesión con una libretita en la que puedan apuntar, porque muchas veces la vida, ¿no? Nos lleva a olvidar las cosas y al final si vienes a la sesión pero luego olvidas todo lo que se ha trabajado, probablemente no vaya a tener mucha repercusión en tu vida. Claro, totalmente. Pues Ana, yo creo que nos ha quedado bastante claro, un Me alegro. poquito más a los que no lo conocíamos tanto, todo el proceso, las fases que hay. Hemos cogido datos de duración mínima, que puede ser mucho más Ujú. largo, las fases y tal. Y bueno, por lo menos nos vamos sabiendo a qué nos enfrentamos y no es tan desconocido este proceso que a Eso veces es. puedes decir, ¿dónde me estoy metiendo, no? Pues Claro. Sí, sí, creo que el desconocimiento, de hecho, desfavorece mucho a la terapia a veces porque crees algo que no es, ¿no? Ya en la primera sesión, bueno, ¿y qué puedo hacer para esto, no? Y claro. no puedes decirle qué puede hacer, ¿no? Y luego también entender que nosotros hacemos recomendaciones, pero nunca decimos a la persona lo que debe hacer con su vida, ¿no? Tiene que ser la persona la que coja toda esa información, haga una deducción o una conclusión y vea cómo lo puede aplicar, ¿no? Entonces creo que explicar esto en la primera sesión es fundamental y espero también
que este podcast también pueda clarificar un poquito y sobre todo animar a las personas que si quieren venir a terapia, que por favor lo hagan, que lo prueben, que bueno, que se indagan muchas cosas y que generalmente es un proceso muy satisfactorio. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ana, por otro capítulo estupendo y espero verte muy, muy pronto en otro capítulo. Gracias a ti, nos vemos, chao. Chao, chao. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.